sol. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si eres nuevo y no sabes muy bien cómo has llegado aquí, te cuento. Aquí hablo sobre mi vida, sobre vivir en el extranjero, aprender idiomas y en ocasiones muy especiales también hago unboxing o hablo de mis productos favoritos. Así que si no quieres perderte nada de contenido y te gusta este vídeo, te animo enormemente a dejarme un buen me gusta y a suscribirte para no perderte nada. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. El vídeo de hoy es un poquito diferente y es que muchos me habéis preguntado por mis diferentes redes sociales que os dejo por aquí cómo es un día en mi vida siendo profesora de español. Y es que, para los que no lo sepáis, soy profesora de español como lengua extranjera desde hace ya bastantes años. Actualmente vivo en Polonia, que es donde trabajo, y va a ser aquí donde os muestre cómo es mi rutina diaria, o al menos de un día en mi rutina de profesora. La situación además no es la de siempre, ya sabéis que estamos viviendo unos momentos complicados, difíciles y que desde luego son extraordinarios. Con todo eso dicho, os dejo con el vídeo. Os voy a ir comentando también desde aquí qué cosas hice y qué no, para que todo encaje en contexto, porque es como un blog con diferentes vídeos sueltos. Nos vamos viendo por aquí, pero ahora sí, vamos a empezar el miércoles. Hola chicos, como veis hoy es un vídeo diferente. Estamos yendo ahora mismo a la escuela, que tenemos las primeras clases ahora tempranito, a las 9:10 más o menos. Yo tengo dos, David tiene también otras dos, ¿no? Sí. Son privadas, son de una persona, así que pues por eso las podemos dar presenciales. Así que mirad qué día hace, un poco frío, pero bueno, vamos con el día. El sol, tímidamente, pero el sol. Hola chicos, pues nada, ya he terminado. Hemos terminado las dos clases que teníamos. Habéis visto que tenía una online, la otra presencial. Son ahora mismo las 11:30. No sé si lo podéis ver, 11:30, sí. Y nos vamos ya a casita, que tenemos que preparar la comida y comer, porque tengo yo una clase a las 2:30 y luego toda la tarde. Así que vamos con ello, vámonos. Y por cierto, si queréis que os enseñe cómo es mi escuela, déjamelo en los comentarios si te interesa, y así yo sé que queréis que haga este vídeo, así puedo pensar y lo hago tan pronto como pueda. Así que si te interesa, déjamelo en los comentarios. Over that bartender, yelling out them drinks. Will the cover band off key sings, yeah. Can I tell you a secret? Between you and me, oh. Bueno, pues como habéis visto, por la mañana tuve dos clases. La primera, que es la que me grabé hablando e interactuando, fue con el ordenador, fue online. Y la siguiente fue presencial. Como digo, solo podemos hacer clases presenciales cuando tenemos una persona, dos, tres, no más. Y siempre guardando la distancia de seguridad y manteniendo pues todas las restricciones de sanidad. Una vez hecho todo esto, nos fuimos a casa y preparamos la comida. It's like you get down up to get me undone, killing me in that dress all night. Hace un frío hoy, mirad. Pone -2, pero hay una sensación de mucho más baja. ¡Qué frío!
Bueno chicos, pues ya tenemos la comida lista. Como habéis visto, vamos a comer sopa, que le echa un poquillo de zanahoria y tal. Y quizá picamos algo más, en plan de ensalada y tal. Y enseguida me pongo con la clase, porque ¿qué hora es? 12:30. Y es que si nos toca comer temprano, por eso, porque tenemos clase muy pronto y si comemos más tarde pues no da tiempo a prácticamente nada. Así que vamos a comer y enseguida nos vemos. El subjuntivo, ejemplo, no creo que llueva. Es muy bonita. Bueno, pues vamos a empezar con la clase que tengo ahora tempranito, a ver si entra la chica, que es a las 2:30. En cuanto entre empiezo. Luego me tengo que ir corriendo para la escuela porque tengo 2 online, pero luego tengo un grupo presencial, son 2 personas, 3 a veces. Entonces tengo que estar allí porque si no, no me da tiempo a ir desde casa a la escuela. Así que tengo que pasar toda la tarde, excepto esta clase, en mi escuela. Así que vamos con esta y luego nos vamos otra vez para la escuela. Acabo de terminar la clase ahora mismo, así que me voy corriendo para la escuela, que seguimos con el miércoles. It was at this moment that he knew he fucked up. Aquí justo se me acabó la batería y es que mi cámara tiene una batería súper chiquitita y se acabó la batería. Pero bueno, básicamente lo que hice esa tarde fueron 3 clases en mi escuela. Las 2 primeras online y por una cuestión de tiempo, porque no me daba tiempo a llegar para la tercera clase, que es presencial en la escuela, pues tengo que hacer todo seguido. Así que después de estas 2 online tengo una clase presencial con 2 personas. Cuando terminé todo eso, volví a casa. Hola chicos, acabo de llegar a casa, que estoy cansadísima. ¿Qué hora es ahora mismo? Lo voy a enseñar, ahí lo veis. Y nada, he terminado las clases, vengo corriendo, tengo que pasear a Veguita y después pues a cenar y ya se acabó el día. Que por cierto, en la escuela cuando he ido esta tarde casi no he podido grabar nada porque no tenía memoria, así que pues bueno. Así que nada, vamos a pasear a Veguita y enseguida nos vemos. Y esto ya es el final del vídeo. Sí quiero añadir en este vídeo algo que fue no del miércoles, pero del jueves y que fue súper especial. Y es que yo vivo en la zona del norte de Polonia, en una ciudad llamada Gdansk. Y el jueves, día siguiente después de grabar este vídeo, como este vlog, empezó a nevar. Así que os voy a dejar unas imágenes porque ya ha nevado un poquito. Es verdad que ya hoy, que es viernes, ya no queda nieve, no queda rastro, pero fue súper especial. Desde luego la primera nevada con más o menos nieve de diciembre de 2020. Así que vamos con las imágenes. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something of myself. I can be a nice guy, baby, but I leave you hanging for the 17th time. I can do the right thing, maybe, but I've been catching L's every day of my life. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something of myself. Ay, es que me encanta, de verdad. ¿Os gusta a vosotros la nieve? Déjamelo en los comentarios, que siempre me resulta muy curioso saber si os gusta la nieve, si no, si vivís en un país donde suele nevar o si no. Y esto ya es el final del vídeo. Como veis, no os muestro la cena porque, bueno, estaba ya cansadísima. Los miércoles son para mí el día más duro porque tengo, como habéis visto, desde muy temprano hasta bastante tarde, así que es un poco locura. Pero bueno, sin más, espero que os haya arrojado un poquito luz sobre cómo trabajo. También recordaros, como ya sabéis, soy profe, pero también puedo ayudaros con el inglés, así que si os interesa tener clases de español conmigo o con alguien de mi equipo o incluso de inglés, déjame un comentario o escríbeme en mi email porque estaré encantada de buscar un hueco para ti y ayudarte en tu aventura de idiomas. Y sin más, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado y te ha parecido interesante, no te olvides de dejarme un buen me gusta y suscribirte si aún no lo habías hecho. Y sin más, nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!